Y seguimos con más de la Vuelta al Mundo de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aseguró que Estados Unidos fracasó en su intento por convertir a su país en Venezuela, al tiempo que el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi desestimó las nuevas sanciones económicas impuestas por Washington y calificó las mismas como una acción desesperada. En Perú fue activada la orden de captura internacional contra la ex jefe de gabinete del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez, semanas después que el gobierno de Keiko Fujimori le otorgara un salvoconducto para asilarse en México. Chávez tiene una sentencia de prisión por su participación en el intento de golpe del año 2022. Tenemos reporte. En Venezuela, la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, un texto de 40 artículos que sustituye la otrora Ley contra la estafa inmobiliaria. La nueva legislación se presenta en un momento complejo en materia inmobiliaria tras los 2 terremotos del pasado mes de junio. Tenemos análisis. Comenzamos. La nueva amenaza de sanciones económicas por parte de Estados Unidos a Teherán provocó una caída del rial iraní a mínimos históricos. A pesar de ello, el canciller Abbas Araghchi desestimó la amenaza e indicó que fracasará, al tiempo que el presidente Masoud Pezeshkian indicó que Washington falló en su intento por convertir a Irán en Venezuela. En medio de la situación está la población que sufre las consecuencias del conflicto y se debate entre negociar o resistir. Veamos más en el siguiente informe de Dacil Lanza. Crisis económica en Irán. Mientras Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones, el rial iraní cayó el domingo a un mínimo histórico frente al dólar según medios locales. Las autoridades iraníes relativizaron la amenaza de Donald Trump, que dijo que libraría una guerra económica contra Teherán. Conocemos esta película, así que sabemos cómo afrontarla y lidiar con ella. Irán no solo no se convirtió en Venezuela, sino que se transformó en una potencia cuya solidaridad y unidad asombran al mundo. Estamos inmersos en una guerra económica, militar y de seguridad a gran escala. Trump afirma con facilidad que está imponiendo las sanciones más aplastantes y aterradoras a Irán. Nosotros, sin embargo, nos mantenemos firmes intentando servir a nuestro pueblo frente a esta guerra desigual. Los residentes de la capital tienen opiniones encontradas sobre cómo debería responder la República Islámica. Creo que si la negociación no funciona, debemos luchar. Si funciona, negociaremos. Debemos aumentar nuestro poder, ya sea político, militar o económico, y la solidaridad del pueblo. Cuanto mayor sea este poder, menos probable será que haya una guerra y que ataquen a Irán. Otros ven la dificultad cotidiana de la guerra. Por supuesto, estas sanciones tienen un gran impacto en la situación económica de la gente. Las negociaciones implican que ambas partes deben ceder. En mi opinión, Irán debería ceder ahora según lo que ellos desean. No creo que la gente pueda soportar esto mucho más tiempo. La economía de Irán ya está sometida a una enorme presión debido a las sanciones internacionales, los repetidos ataques y las miles de muertes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Pero Teherán se mantiene desafiante tras casi 6 meses de conflicto. En Perú, el Poder Judicial renovó la orden de captura contra la ex jefe de gabinete del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez, por su participación en el intento de golpe de Estado llevado a cabo en diciembre de 2022. La decisión de la justicia activó la alerta roja por parte de Interpol. Chávez tiene una condena de prisión de 11 años emitida por la Corte Suprema de Justicia bajo el cargo de coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado. Para conocer más detalles, veamos el siguiente trabajo de nuestro corresponsal en Perú, Francisco Zacarías. A más de 2 semanas que el gobierno peruano le otorgó un salvoconducto para que viaje a México, nación donde vive con asilo político, la justicia peruana renovó la orden de captura nacional e internacional contra la ex primer ministra Betsy Chávez. La Corte Suprema también notificó al Interpol para que efectúe su ubicación y captura. El juez Juan Carlos Checley renovó el requerimiento con la finalidad de que Chávez cumpla la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión como coautora del delito de conspiración para la rebelión por los hechos vinculados al fallido
segundo cierre del Congreso del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. La sentencia incluye 2 años de inhabilitación para ejercer cargo público y una reparación civil de más de $3 millones que Chávez deberá pagar de manera conjunta con el expresidente Pedro Castillo y otros 2 coacusados. Al respecto, su abogado, Raúl Noblecía, criticó la resolución de la Corte Suprema y advirtió que la ordenanza judicial no tendrá efecto en México porque Betsy Chávez cuenta con asilo político y se encuentra bajo la protección del Estado mexicano. El letrado señaló además que Chávez se encuentra en la búsqueda de trabajo y realizará una vida como la de cualquier ciudadano de ese país que vive de su esfuerzo. En Venezuela, la Asamblea Nacional sancionó la llamada Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, un texto que establece reglas para los contratos de compraventa, las obligaciones de las empresas constructoras y los mecanismos de fiscalización que estarán bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Hábitat. La legislación, que sustituye la otrora ley contra la estafa inmobiliaria del año 2012, se presenta en un momento de posible incremento de la construcción por parte de privados tras el déficit habitacional luego de los 2 terremotos que afectaron esa nación el pasado mes de junio. Para ampliar más sobre esta ley se encuentra con nosotros Riquel Sergent, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, también dirigente del movimiento Inquilinos e Ingenieros Civil. A él nuestro saludo a esta hora de la noche. Muchas gracias por la invitación. Diputado, le consulto a grandes rasgos qué contempla la legislación y cuál será su eje central. Bueno, esta es una ley que viene a sustituir la llamada Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que, como decías, surgió en el año 2012, donde sectores de la clase media y clase media alta denunciaron una cantidad de estafas de algunos promotores inmobiliarios y, bueno, tuvo su contexto en aquel momento, pero esta ley busca ahora incentivar la construcción del mercado secundario de la vivienda principal. Allí decir que una de las instancias que plantea esta ley, primero es la eliminación de la llamada fianza de fiel cumplimiento que tenía el 100% los constructores que iban a realizar un urbanismo y esta fianza de fiel cumplimiento era lo equivalente al 100% del costo del urbanismo, de la vivienda o de la edificación. Esto se sustituye, a través de una llamado fideicomiso inmobiliario administrativo, que sería parte de la centralidad de esta ley. Este fideicomiso va a lograr proteger primero los créditos que los constructores puedan solicitar a la banca pública o a la banca privada, pero también los recursos económicos que las familias adquirentes de estas nuevas viviendas coloquen para la construcción de esta vivienda. Este fideicomiso se irá avalando a medida que se vaya identificando los avances de la construcción. Creemos que, esto es una gran medida porque, hemos escuchado a los sectores, principalmente de la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Construcción de Venezuela, y es una de las solicitudes que le pedían a la Asamblea Nacional. Diputado, la ley tiene una mayor fiscalización para las constructoras, pero ¿podría esto alejar la inversión o, por el contrario, atraerla? No, es por el contrario. Creemos que, como lo decía, la ley anterior surgió bajo un contexto que sí tenía muchos niveles de fiscalización. Principalmente se le atribuía al Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda muchos trámites que tenían que revisar las constructoras. Ahora se establece claramente, cuáles son esos trámites que tienen que realizar hacia el Ministerio de Hábitat y Vivienda, pero también hacia las llamadas alcaldías o los municipios. Se establecen claramente cuáles son los tiempos para tramitar cualquier permisología que ciertamente, también tienen que cumplir con las normas sísmicas, con los estudios de suelo para hacer cualquier tipo de construcción, pero se establece claramente cuáles son los términos. Incluso si una institución se tarda más del tiempo establecido, también se va a sancionar a la institución en ese sentido.
Diputado, esta ley invita a la promoción de la construcción, pero ya mencionabas algunos permisos que deben tener. ¿Y qué otros parámetros deben tomar en cuenta las constructoras y también los organismos de fiscalización para garantizar que eventos como los que ocurrieron en La Guaira, en la zona centro-norte de esa nación, no vuelvan a repetirse? Sí, bueno, precisamente también la ley establece cuáles son los parámetros que tienen que tener los proyectos y no se puede comenzar el proyecto si no cumplen con estos parámetros, ¿no? Que serían primero las variables urbanas, los estudios de suelo y precisamente los estudios o los cálculos técnicos, bueno, porque Venezuela es un país sísmico y existe en nuestro país una norma de diseño sismo resistente que también tienen que cumplir esta ley. Diputado, brevemente, ¿sobre esos permisos deberán ser públicos o solo los manejará tanto el comprador como la empresa constructora? La ley estipula en uno de sus 40 artículos que hemos reformado que la ley es de carácter público. Por ende, evidentemente se harán unos contratos entre las partes. El Ministerio de Hábitat y Vivienda también tiene competencia, pero cuando pasan, por ejemplo, la permisología a través de los municipios, es decir, las alcaldías, estos son a través de la dirección llamada de control urbano, que son documentos que son públicos para cualquier ciudadano y ciudadana. Y bueno, eso también nos parece que es uno de los ámbitos importantes de la ley que le da trazabilidad a todo el proceso constructivo y le da mayor transparencia. Diputado Rigel Sargent, muchísimas gracias por ofrecernos detalles de lo que es esta nueva ley sancionada en Venezuela. A ustedes estamos a la orden. Continuamos. En Guinea, al menos 30 personas fallecieron tras un doble derrumbe en un vertedero dentro de los suburbios de la capital, Conakry. Los habitantes del barrio donde tuvo lugar la tragedia acusan al gobierno de no haber tomado medidas anticipadas, a pesar de haberlo prometido y de conocer los riesgos que presentaba este depósito de basura. Gabriel Colchen tiene los detalles. Este es el vertedero que se derrumbó en los suburbios de Conakry. La montaña de basura colapsó después de fuertes lluvias y alcanzó las casas de este barrio en medio de la noche, dejando decenas de muertos. Estábamos durmiendo cuando oímos unos ruidos extraños detrás de nosotros. Vi el derrumbe. Estaba con mis 2 hermanos. El primero falleció allí adentro y sacamos al otro. Salí a llamar a la gente para que viniera a ayudarme y a sacar a mi madre. Pero poco después del desprendimiento, otro derrumbe cayó sobre los que habían ido a ayudar. Cuando los jóvenes se movilizaban para ir allí, se produjo un segundo deslizamiento. Todas las personas que se dirigieron al lugar para prestar auxilio quedaron atrapadas bajo los escombros. En los últimos días, el gobierno, consciente del riesgo de derrumbe, había anunciado operaciones de expulsión para asegurar la zona alrededor del vertedero, pero no se llevaron a cabo a tiempo. Nosotros, los jóvenes de Dar es Salaam, hicimos todo lo que pudimos para evitarlo, pero eso no impidió que se produjera el deslizamiento de tierra, porque organizamos sentadas, organizamos ofrendas, invitamos a los responsables de los departamentos pertinentes, pero no se lo tomaron en serio. Por eso hoy con este deslizamiento de tierra culpo al Estado, porque no tomó las medidas necesarias para cerrar el vertedero y eso que nos lo habían prometido ya hace un año. Mientras tanto, las operaciones de rescate continúan para intentar sacar a personas atrapadas debajo de los escombros. Hablamos de ciclismo. El británico Matthew Brennan alzó los brazos en la segunda etapa de la Vuelta a España que se disputó este domingo con un recorrido de 214,3 kilómetros entre Mónaco y Manosque. Brennan remató el trabajo de su equipo, el Visma Lease Bike, sobre el final de la ruta. Tras la jornada, el esloveno Tadej Pogačar mantuvo el liderato de la competencia. Y cerramos con notas de la Fórmula 1, porque en la última edición del Gran Premio de Países Bajos se quedó con el triunfo Lando Norris, el vigente campeón del mundo y también piloto de McLaren. El británico cruzó la meta 11,54 segundos por delante de Kimi Antonelli, quien finalizó en el segundo lugar. Se trató de una cita automovilística que estuvo marcada por el abandono en la primera vuelta del ídolo de ese país, el neerlandés Max Verstappen, en una pista que estuvo mojada
porque llovió previo a la competencia. El piloto perdió el control de su Red Bull y se estrelló contra una de las barreras de seguridad. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.